Buenos días. Bueno, lo primero, muchas gracias Quería agradecer a Fulgen directamente, pero bueno, que ha sido un poco el motor de esta iniciativa. Y también agradecer a todas las personas que han participado de manera voluntaria o con alguna aportación económica para este evento. Yo os venía a hablar de muchos de vosotros ya habéis apuntado en las intervenciones de ayer un tipo de jardinería que está en la línea de lo que yo voy a exponer aquí, ¿vale? Y me quería centrar en lo que es el tercer estrato de vegetación, que ha sido un poco el gran olvidado dentro de la jardinería, ¿vale? Y si el tercer estrato es el gran olvidado, pues también quería darle bastante protagonismo al tema del mantenimiento porque, evidentemente, yo creo que no se dedican los esfuerzos, ni los recursos, ni la formación suficiente para que todo este boom que está habiendo en muchos ayuntamientos y en muchas ciudades de renaturalización, de aumento de la cobertura arbórea, no está yendo a la par en lo que es el mantenimiento. Es decir, muchas ciudades están aumentando en número y en superficie verde un montón de espacios y cuando te reúnes con ellos, todas las subvenciones, absolutamente todas, van a nuevos proyectos y a diseño de nuevos proyectos, pero nadie dedica una subvención, una partida entera a lo que podría ser mantenimiento, que se podría dedicar desde formación del personal hasta recursos, ¿no?, humanos, y veremos un poco lo importante que es el intentar balancear esto, porque si no, este tipo de plantaciones tienen, sin ese mantenimiento adecuado, una apariencia, digamos, adecuada de un año, dos. O sea, pasados esos años, el abandono que muchas veces ves, porque ya lo estamos viendo, o sea, de 5 años para acá, pues evidentemente se han empezado a renaturalizar muchos espacios en áreas urbanas y dan pena, ¿vale? La foto de Instagram del primer año, nadie va a hacer la foto 5 años después, cuando nadie ha mantenido ese espacio, ¿vale? Entonces, bueno, yo quería primero hacer como una pequeña introducción para que veamos un poco de dónde venimos, que muchos de vosotros, como digo, ya empezasteis a apuntar, ¿no?, y a intentar introducir pequeños cambios de lo que es la jardinería tradicional, ¿vale? El típico parterre. Esto es una plaza, justo este verano estuve en Bilbao, la he puesto pues, por cercanía geográfica, pero este tipo de jardinería lo tenemos repartido por todo el territorio, en cualquier centro histórico, ¿no? Normalmente también creo que este tipo de iniciativas son mucho más factibles el realizarlas en la periferia y en entornos periurbanos, en barrios que no son históricos ni céntricos, ni tienen, digamos, esa presión política, ¿vale? Y, bueno, pues son espacios que son, digamos, más que es más factible, ¿no?, el realizar este tipo de iniciativas, que muchas veces la gente, pues, para lo bueno y para lo malo, a lo mejor esa falta de interés de estar en la periferia pues te permite también el introducir ciertos cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, digamos, hacer una transición en la que tampoco se trata de eliminar, digamos, este tipo de jardinerías en según qué espacios y de hecho hay muchos paisajistas europeos que ya están trabajando a nivel de estructura de lo que es un jardín histórico, introduciendo este tipo de plantaciones en lo que sería dentro del parterre, ¿no?, dentro de lo que es una topiaria, de boj, y son perfectamente, pueden convivir, ¿no? Entonces, bueno, a nivel de lo que serían ejemplos de plantaciones tradicionales, bueno, pues tendríamos el típico, lo que se llama el English Border,
en el que se trabaja, sobre todo a nivel de mantenimiento, con la planta individual, ¿vale? Requiere un mantenimiento muy intensivo de reponer la planta que se ha muerto, las plantas más altas las tienen que sujetar con estacas. Otro ejemplo serían los típicos macizos que resaltan sobre una superficie verde, que es un poco lo que vemos en muchas ciudades, y en el que el predominio aquí es el color, ¿no? La floración es mezclas de floraciones, y ya llegaríamos a lo que es el parterre, bueno, pues que viene de la tradición del jardín francés y que, bueno, pues que ha llegado a nuestros días a través de una estructura muy formal, con setos arbustivos y dentro pues mezclas de aromáticas, de bulbos. Entonces, ¿qué caracteriza este tipo de plantaciones? ¿Vale? Que si hiciéramos una abstracción, pues a nivel de lo que es un plano de plantación, veríamos cómo el límite entre una especie y la otra está muy marcado, ¿vale? Son grupos monoespecíficos normalmente, hay una diversidad de especies muy reducida, ¿vale? En general, comparado con el otro tipo de plantaciones, y el mantenimiento se focaliza en cada planta individual, es decir, si aquí hay una baja, se repone por la misma planta, ¿vale? La misma especie. El acento, como hemos dicho, va más al color, en lo que es un aspecto ornamental y decorativo, que es lo que caracteriza este tipo de jardinería más tradicional, y bueno, pues estos serían un poco las características generales. Si lo comparamos con las mezclas de plantaciones de tipo naturalista, pues vemos que evidentemente si lo vemos en un plano de plantación, la mezcla de especies y los límites entre unas especies y otras están mucho más difuminados. Aquí se mantiene el conjunto de la población de la plantación y se intenta gestionar a lo largo del tiempo esa evolución de las plantas, y se introducen aspectos como fomento de la biodiversidad, son plantaciones cambiantes, es decir, en el año 2-3 van a tener una presencia de especies y posiblemente en 6 años, como veremos después, la plantación haya cambiado frente a lo que es la plantación tradicional, que es estática. Siempre tú vas a volver dentro de 10 años, posiblemente la flor de temporada sea otra, pero a nivel, digamos, de lo que es el conjunto es un poco lo mismo. Y el aspecto, pues, recuerda y evoca más lo que es una plantación de una comunidad vegetal en un entorno natural, ¿vale? Estos serían un poco las diferencias fundamentales. Y si hiciéramos un gradiente, ¿no?, entre lo que es un extremo de lo que hemos visto, de los parterres tradicionales, o sea, el componente, digamos, ecológico, ¿vale? Digamos que las plantaciones naturalistas estarían en los siguientes estadios, ¿no? Lo que son plantaciones de tipo de estética naturalista, y plantaciones en las que el componente ecológico entra, digamos, en la ecuación y se gestionan inspirándose en comunidades vegetales. Y esto viene de la tradición alemana, como os comentaré después. Y si ya fuéramos al extremo total, pues bueno, tendríamos lo que es una recuperación de ecosistemas a nivel paisajístico, ¿vale?, que se intenta restaurar el espacio tal y como era, ¿no? Mucha gente piensa también que este tipo de plantaciones es una copia de lo que tenemos en el estadio natural y es más una inspiración o una evocación, pero no es copiar y decir, bueno, aquí tengo esta presencia de especies con estas especies nativas y yo lo que voy a hacer es trasladarlo a un jardín. No es exactamente esto, es inspirarte y de hecho muchos de estos diseñadores utilizan planta que no es nativa, o sea, que está adaptada a ese lugar, sí, pero que puede convivir perfectamente en un porcentaje determinado con el resto de la plantación nativa.
Entonces, este tipo de plantaciones se inspiran en la naturaleza. Aquí vemos un ejemplo, os he puesto dos ejemplos, una que sería más el tipo de plantaciones que podéis utilizar aquí en este área, ¿vale? Que están más cercanas a lo que es el clima europeo, las plantaciones de clima templado. Y esto es una foto de una pradera norteamericana del centro de Estados Unidos, y esto es el parque del Lurie Garden realizado por Piet Oudolf, ¿vale? O sea que, sin ser una copia, evidentemente se ha inspirado en este tipo de praderas. Y en el caso de nuestro ámbito mediterráneo, pues aquí tenemos una fotografía, que creo que era de Sergi, la zona es una zona más bien de garriga en este caso, y esta fotografía de aquí abajo es el Bucén, un museo que hay en Marsella, que se hizo todo con planta mediterránea, bueno, inspirándose en este tipo de paisaje, ¿vale? Y si nos vamos un poco a analizar un poco lo que es el origen, de dónde viene esta corriente, yo cuando estuve viviendo fuera y trabajando, bueno, pues es donde descubrí, ¿no?, este tipo de plantaciones, que muchas veces, os estoy hablando a lo mejor de hace, pues igual 12 años, ¿no?, 12, 14, y cuando venía aquí, pues bueno, digamos que estas corrientes se han empezado a conocer y a trabajar de esta manera, yo diría que de 7, 8 años para acá, ¿vale? Hace 12, pues prácticamente la gente ni conocía, ¿no?, a muchos de los paisajistas. Y esto que veis aquí, bueno, pues ha habido muchísimo intercambio entre ellos, o sea, en cada uno de estos países, y sobre todo mucho del motor de estas iniciativas han partido de viveros, ¿vale? O sea que tenéis mucha suerte aquí de tener a Fulgen, porque digamos que ha sido una alianza entre esta gente que no encontraba las plantas que quería utilizar, ¿vale?, que veía a lo mejor en el campo, que no se cultivaban porque se trabajaba un tipo de flora mucho más ornamental, y esa alianza con los viveristas que, digamos, se animaron a producir ese tipo de especies, ¿no? Y podemos encontrar ejemplos con el vivero de Minras en Holanda, que fue uno de los más importantes de Europa, o el vivero de Carl Forster, que fue el introductor de las gramíneas en la jardinería, pero hace igual 80 años, ¿vale? Y de hecho el Calamagrostis Carl Forster lleva su nombre, ¿no?, en su honor. Entonces, y también os estoy hablando de la era pre-internet. Imaginaros el esfuerzo, ¿no?, que tendría que haber para todas esas ferias, esas reuniones, escribían entre ellos, se intercambiaban plantas, y estoy hablando de país a país, o sea, que ahora es muchísimo más inmediato, ¿no? El conocimiento aquí ha llegado de manera más inmediata porque, bueno, está Internet y tenemos todo al alcance, ¿no? Pero sobre todo esto empezó en los años 70, 80, imaginaros el contexto, ¿no?, que era totalmente diferente. En Holanda, los promotores fueron gente que no venían del mundo del paisajismo, eran pintores, filósofos, escritores que, bueno, que también se dedicaban a la jardinería, y ellos lo que rechazaban era un poco esa tradición inglesa del border más formal, ¿no?, y intentar un poco salir de ese foco puesto en el color, en las flores, y intentar desviarlo hacia la estructura y lo que es otro tipo de atributos que tienen las plantas y con los que podemos jugar, ¿no? Y uno de ellos, por ejemplo, es las floraciones, el aspecto del jardín en invierno, ¿vale? Y en el caso de Alemania, la diferencia es la introducción del elemento ecológico, ¿vale? Hay muchísima tradición en muchos de los jardines alemanes de estudios científicos y de introducir comunidades vegetales en la jardinería. Y en el caso de Inglaterra, pues aparte de su tradición ligada más a lo que es el Arts and Crafts, bueno, pues sería toda esta tradición de exploradores, recolectores de plantas que viene del Imperio Británico, y que sumado a ese clima que tienen,
tan benigno, pues bueno, digamos que el mundo de las plantas ya forma parte de su background, ¿no? Cultural. O sea, para nosotros muchas veces siempre decimos, aquí es que bueno, pues la gente no sabe de plantas, no, son 4, ¿no? los aficionados, pero es que culturalmente nosotros somos más una potencia, diría, gastronómica, que nunca vamos a llegar a este nivel, ¿no? O sea, aquí una abuela sabe muchísimo más que cualquier jardinero profesional de aquí. O sea, es que es alucinante. Y hablar de plantas aquí, bueno, pues no, yo creo que también ese aspecto cultural, esa diferencia, bueno, pues nunca va a ser un poco lo mismo, ¿no? Y simplemente aquí os quería hacer bueno, mostraros 2 o 3 ejemplos de cada país, ¿vale? Si alguien quiere buscar bibliografía en internet, hay muchísima información. En el caso de Alemania, este jardín, yo estuve haciendo unas prácticas, estuve trabajando de jardinera y bueno, pues es el gran referente. Si alguien, bueno, veo que hay chavales de la escuela de jardinería, si tenéis oportunidad de hacer algunas prácticas, este sitio es maravilloso. Y bueno, es un jardín que se basa en comunidades vegetales, una representación de comunidades vegetales de todo el mundo. Y bueno, el director era Cassian Smith y como os digo, hay muchísima información sobre este jardín en internet. En el caso holandés, bueno, pues el máximo representante, el más mediático, es Piet Oudolf, y él mismo ha tenido una evolución personal a nivel de diseño, ¿vale? Empezó haciendo bloques. O sea, lo que vemos ahora, la Highline y muchos de los proyectos de esas mezclas tan complejas, digamos que ha sido una evolución autodidacta y propia, ¿no? Suya. Esto es uno de los primeros proyectos, que es del año 2000, y vemos un poco cómo ha ido evolucionando, pues eso, en mayor complejidad en este proyecto de Chicago o en este jardín efímero de Londres. Y en el caso de Reino Unido, bueno, pues un par de diseñadores que son un poco también unos grandes referentes. Uno de ellos es Nigel Dunnett. Este es un jardín que hay público en él. Es una cubierta verde en un edificio en Londres. Y Dan Pearson, que bueno, también tuve la oportunidad de trabajar en su estudio, y aquí esto es una imagen de esto que os decía, de cómo potenciar el jardín con todas estas inflorescencias secas en invierno, ¿vale? Que vosotros también lo tenéis, o sea, este tipo de plantaciones es muchísimo más factible en este clima que en el nuestro mediterráneo, ¿no? Esos atributos, ¿no? de floraciones, pues es mucho más factible que lo podáis, digamos, potenciar vosotros. Y bueno, evidentemente pues ya empiezan a haber gente que no tiene nada que envidiar, ¿no? a lo que se hace fuera. Seguro que muchos ya habéis visitado el jardín de Íñigo, es maravilloso, o sea, yo creo que es de lo mejor que hay en España, claramente. Y otro diseñador que, bueno, que yo creo que también va en esta línea, pues es Fernando Martos, es un paisajista de Madrid, y estos son las plantaciones que, si vais ahora, no vais a encontrar esto, desgraciadamente, bueno, por temas de gestión interna, pues ha derivado está totalmente, yo no lo he visto, me lo han contado, pero bueno, es una pena, ¿no? Y bueno, pues esta pequeña introducción es lo que, antes de pasar a lo que es el mantenimiento, si podemos abrir el otro PDF.
¿Cómo? 10-11 minutos. ¿Te apañas con 10-11? ¿Para esto? Hay que... ¿Pantalla completa? Si tenéis alguna pregunta o algo, no sé si luego habrá turno de preguntas o bueno, o lo dejamos todo para el final, esto como queráis, ¿no? ¿Dónde era? Creo que era aquí. Ahí está. Vale. Entonces, con este tema, bueno, estos son un poco los puntos que voy a tratar. Bueno, partimos un poco de aquí, ¿no? Cuando analizamos la jardinería, en el fondo, lo que es no deja de ser un freno a esa sucesión natural que tiene cualquier comunidad, ¿no? Al estadio donde queramos llegar, pues esto ya es un poco, dependerá, ¿no? del tipo de gestión que hagamos, ¿no? Y digamos que el caso más extremo de ese freno sería un césped, ¿vale? Estamos continuamente, digamos, bueno, frenando, ¿no? Esa evolución y ese crecimiento herbáceo que podría derivar en un caso determinado, bueno, pues hasta el estadio, digamos, clímax de un estrato arbóreo, ¿no? Esto así en abstracto, ¿no? Cuando volvemos un poco a comparar cuáles son las diferencias en cuanto a la evolución de las plantaciones de un tipo y otro, esto ya lo hemos visto, que tiene un carácter estático, esas plantaciones más tradicionales. El nivel de conocimiento de la persona que mantiene ese espacio es mucho menor, ¿vale? Se requieren, pues bueno, para segar un césped, o sea, y estoy un poco también, o sea, para todo se necesita cierto conocimiento, pero para recortar un seto, cambiar una flor de temporada y segar un césped, digamos, muchas veces lo está haciendo gente que no es jardinera, en muchas brigadas, ¿vale? También así hay mucho de lo que se ve y en general requiere un mantenimiento muchísimo más intensivo que este tipo de plantaciones, ¿vale? O sea, en resumen, aquí digamos que hay menos horas de trabajo, pero deberían ser más cualificadas, porque se requieren unos conocimientos más complejos de jardinería. En el caso de las plantaciones naturalistas, son sistemas que van evolucionando y cambiando con el tiempo y hay un control, como decía ayer Fulgen, ¿no? Un poco en la teoría de Gilles Clement, un control menor, ¿no? sobre esa plantación. Y digamos que el ciclo de interacción entre el diseño, la plantación y el mantenimiento están constantemente interviniendo unos y otros, ¿no? Y en cambio aquí digamos que se diseña una plantación, se realiza la obra y después el mantenimiento, digamos que no hay una comunicación entre estos dos factores, ¿no? Y aquí en cambio el propio mantenedor o la persona el propio jardinero interviene en editar o acompañar a esa plantación, ¿no? Siempre que tenga esos conocimientos necesarios. Por eso es necesario un nuevo rol, ¿vale? que evidentemente tiene que partir desde las escuelas de jardinería, de paisajismo, de los propios profesionales y de los futuros jardineros, en el sentido de que tenemos que pasar de ese mantenimiento a esa gestión, ¿no? del conjunto de estas plantaciones. Y aparte de lo que son las tareas tradicionales de jardinería, pues bueno, hay que incorporar cómo se gestionan todas estas variables, ¿vale? Que algunas de ellas las voy a desarrollar, como son la pérdida de diversidad de esa plantación, el reemplazo de especies anuales, es decir, el jardinero debería, con a lo mejor 4 pautas o reuniones que pudiera tener con el diseñador, ser capaz de gestionar esa plantación, o cuando pues hay alguna especie dominante que sale y tiene que controlar para generar un cierto equilibrio con las demás,
pues deberíamos formar a la gente un poco en la línea de, bueno, pues al final es un conocimiento muchísimo más exhaustivo del que se suele dar, ¿no? Y bueno, pues simplemente quería comparar, bueno, pues en algunas escuelas de Europa cómo ya introducen aspectos ecológicos y de comunidades vegetales en la formación, ¿no?, de la jardinería, y muchas veces el contenido y el programa de muchas escuelas de jardinería, pues bueno, están más en lo que es la jardinería tradicional, ¿no?, del recorte, la poda, la siega. Yo creo que es importante, bueno, pues si se van a diseñar, es un poco lo que decía antes, ¿no?, al inicio de la charla, ¿no?, si estamos dedicando un esfuerzo importantísimo en formarnos en este tipo de plantaciones, en el diseño, el mantenimiento tiene que ir a la par, porque ahora está totalmente descompensado. O sea, es súper complicado luego el gestionarlo, ¿no?, si no hay un personal adecuado. Otro tipo de gestión que se está incorporando a este tipo de plantaciones es, como decía, esa colaboración entre el paisajista y el jardinero, ¿vale? En el caso de la Highline, claro, yo os estoy hablando de gente top, con unos presupuestos de proyectos top y que pueden permitirse, una vez realizado el proyecto, pues pagarle a Pete Udolph, pues no sé, 2 veces ir a Nueva York a una reunión, ¿vale? Pero es necesario, ¿vale? Porque ese feedback que él tiene constante con el equipo de jardinería es para, digamos, pues como ejemplo, ¿no?, para mantener la proporción adecuada de las mezclas, ¿no? Siempre va a haber en esta evolución, siempre va a haber una especie que acabe dominando, ¿no? Siempre o no, pero si esto pasa, hay que tomar una decisión, ¿vale? Esto no es una cosa fija, una foto fija, y en esa decisión pues están incorporados, digamos, desde los jefes de jardinería, los voluntarios. Ayer Fulgen un poco toda la iniciativa que ha llevado a cabo con la gente de aquí, los voluntarios. Primero la parte, digamos, de formación me pareció súper importante, ¿no?, que incorporarais, si ellos van a diseñar, que tengan ciertas nociones de diseño, ¿no? Aquí, o sea, no es juntar 4 plantas. O sea, estos espacios, aparte de funcionales, tienen que ser estéticamente atractivos y tienen que ser legibles para el receptor. Y, como decía, en el caso de estos países, más que por la vertiente social, un poco que era una de las líneas de trabajo de Fulgen, aquí es una mentalidad pragmática, protestante, de no hay dinero público para destinar aquí y esto se gestiona con voluntarios, porque si no sería, o sea, tienen un ejército aquí de voluntarios brutal, pero sería imposible, o sea, nadie va a dedicar la cantidad de dinero que se necesita para mantener esto, ¿vale? Entonces también es una manera de, bueno, que es una herramienta más que igual tenemos que ir incorporando en el futuro en ciertos espacios, porque no hay dinero o no se quiere dedicar el dinero que requieren este tipo de plantaciones, ¿vale? Otro ejemplo, este es un jardín en Inglaterra. Y bueno, aquí en este caso el equipo de jardineros y voluntarios tienen cierta autonomía para tomar ciertas decisiones. ¿Pero por qué tienen cierta autonomía? Porque, como os decía, posiblemente estos voluntarios sepan más de plantas o sea, no les hace falta esa formación, porque es que pueden tomar este tipo de decisiones, saben de lo que estamos hablando. Entonces, me dicen que tengo ya... ¿Pero no tenía hora y media? Otro ejemplo, ¿no?, el Lurie Garden de Chicago. Aquí, por ejemplo, también deciros que este tipo de plantaciones tienen un nivel, digamos, de previsibilidad por parte del diseñador de X, ¿no? Y siempre va a haber, entre comillas, sorpresas o especies o comportamiento de especies con las que tú no contabas. Y estoy hablando de los mejores paisajistas del mundo. O sea, que quiero decir que esto lo tenemos que
incorporar a nuestra práctica el ensayo y el error es bienvenido porque es de donde se aprende. Todos hemos cometido errores haciendo este tipo de plantaciones y bueno, forma parte de ese proceso, ¿no? Entonces... Susana, el error que hemos cometido también nosotros, un pequeño error, y tienes 50 minutos, ¿vale? No, si yo digo esto... Entonces, bueno, por ejemplo, ¿no? Pues aquí había una gramínea, ¿vale?, en la que han tenido que reemplazarla por miscanthus, ¿no?, porque en el conjunto estaba fuera de escala, o sea, que hay un montón de decisiones en estas plantaciones tan complejas que se tienen que ir tomando pues cuando la plantación ha alcanzado un cierto nivel de madurez. Y si el diseñador no está presente en ese proceso, pues imaginaros el resultado, ¿no? Entonces, es importante también que esta gente, bueno, pues ya deje un modelo, ¿no?, de línea a seguir para poder incorporar, digamos, ese seguimiento, ¿no?, de esas plantaciones. Aquí, bueno, os quería poner unos ejemplos de plantaciones que hemos hecho en Doctor Arbor, que es la empresa para la que trabajo, que es una consultoría de arboricultura. Y, bueno, yo aquí, esto es en la provincia de Murcia, y he tenido muchísima suerte con el técnico que gestiona estos espacios, porque continuamente estamos en comunicación, si hay alguna especie que no ha funcionado o hay que tomar algún tipo de decisión, siempre me lo consulta, lo decidimos entre los dos, o sea, para mí esto es una situación, una aguja en un pajar, ¿vale? Y yo estoy encantada, pero no es la norma, ¿vale? Lo normal es, tú haces un proyecto, acabas y hasta luego, Lucas. O sea, no, ¿vale? Entonces, bueno, escenario ideal de lo que es este tipo de gestión, pues ya os he ido un poco diciendo, ¿no?, que lo ideal sería que ese diseñador formara parte como consultor futuro de acompañar la evolución de esa plantación, ¿vale? También que el jardinero tenga cualificación o no, porque muchas veces parte de esta consultoría forma parte la formación del jardinero, o sea, también hay que ser realistas, que no te vas a encontrar un equipo con esa formación, pero dando pautas de trabajo, mucha gente incorpora todos estos conceptos, ¿no? Y bueno, y digamos que el peor escenario es el que muchas veces se da, que es falta de recursos, tanto económicos como de personal no cualificado o el diseñador que es apartado de este proceso de mantenimiento. Entonces, dentro de estas plantaciones cambiantes en el tiempo, como ya he comentado antes, uno de los elementos clave a gestionar es la pérdida de diversidad. Bueno, aquí he puesto biodiversidad, pero es diversidad de especies, es decir, podemos partir de este proyecto, el Barbican de Londres, de Nigel Dunnett. Esto es una foto del 2015 y 4 años después, pues hay una reducción de especies brutal, porque forma parte también de ese diseño. Él, al principio, los 2 primeros años, un alto porcentaje de estas plantaciones eran anuales, ¿vale?, para tener un poco ese atractivo y esa implantación rápida del conjunto, ¿no? Él ya sabía que, bueno, que iba a haber una cierta pérdida de especies y a nivel de previsibilidad, fijaros qué parte, ¿no?, qué proporción deja a lo espontáneo. Son 2/3 de su plantación, ¿vale? Entonces, aún más necesario va a ser que esta persona esté acompañando esta evolución cuando 2/3 de tu plantación, pues hay un componente, digamos, de espontáneo, ¿no? Otro ejemplo, James Hitchmuth, que también es otro paisajista inglés, bueno, otro de los referentes en 12 años hemos pasado de 30 especies iniciales a 10.
¿vale? Con el solidago, bueno, pues lo ha ocupado todo y evidentemente aquí va a haber que intervenir. También esto hay que trasladarlo a los gestores, a los políticos, a los técnicos, que estas plantaciones no son para siempre, ¿vale? En función del tipo de vegetación, de la longevidad de especies que utilicemos, van a tener una estabilidad, digamos, y una longevidad mayor, pero o sea, a los 10 años seguro que vas a tener que intervenir, y muchas veces antes, ¿vale? Otro ejemplo, el Parque Olímpico de Londres, que se inauguró en el 2012, pues bueno, lo mismo, a los diseñadores, que son Nigel Dunnett y James Hitchmuth, los han vuelto a contratar 5 años después para precisamente darle reformar, ¿no?, su propia plantación. ¿Por qué? Lo mismo, aquí esta plantación se diseñó para la inauguración de los Juegos, tenía que estar, bueno, con toda la eclosión floral en ese mes, ¿no?, o lo que duraran los Juegos. Y también utilizaron muchísimas anuales y veis un poco aquí cómo estos Aster y estos Solidago han colonizado parte de la plantación y, bueno, pues yo no he visto ahora el resultado, pero si han intervenido en estos años, pues habrá que ver un poco cómo ellos mismos han reconducido su propia plantación, ¿vale? Esto, claro, estamos hablando de plantaciones con vivaces, gramíneas, que es un poco ese periodo, digamos, un poco más efímero en comparación con las arbustivas, ¿vale? Otro ejemplo del Parque Olímpico, lo mismo, las praderas de anuales, la pradera californiana que hicieron con la Scholzia californiana, pues bueno, ha desaparecido, ¿no?, 5 años después. Y bueno, esto es un ejemplo del Parque de las Glorias en Barcelona en el 2021 y el nuque que hicieron de recogida de pluviales, pues bueno, hace falta volver a intervenir para reponer las especies que se han muerto, las que han desaparecido y bueno, no tiene nada que ver, ¿no?, el aspecto de cuando lo plantaran a 2 años después, ¿vale? Lo que os decía de la longevidad, ¿no? Hay muchos paisajistas, bueno, hay paisajistas, Miguel Urquijo es un paisajista de Madrid que utiliza muchísima arbustiva, ¿no?, precisamente porque él es consciente de que la madurez de sus jardines va a tardar más años que si plantara vivaces y planta herbácea, pero precisamente lo que busca es esa mayor longevidad de 20, 25 años, 30, ¿vale?, que nos puede dar, digamos, un estrato arbustivo leñoso, ¿no?, el tradicional. Es otra opción, o sea, quiero decir, combinaciones hay infinitas y proporción de unas especies con otras también hay infinitas, o sea, no hay una receta, una fórmula mágica y depende del cliente, del objetivo, de los recursos y de la intención del diseñador, pues muchas veces irás en una dirección y muchas veces irás en otra. Esto os he puesto 3 ejemplos, pero no siempre hace esto, pero es un elemento que él cada vez, bueno, pues por su propia evolución como diseñador, cada vez va en esta línea, él personalmente, cada vez más. Otro elemento, ¿vale?, digamos, para gestionar es el de las sombras futuras que pueden proyectar los árboles que hay en estas plantaciones, ¿no? Estos son 2 ejemplos, como os he mostrado antes, en la provincia de Murcia, en los que siempre que, o sea, en todos los proyectos vinculados a los proyectos de renaturalización, de aumento de la cobertura arbórea que hacemos, en Doctor Árbol siempre intentamos introducir, bueno, pues alcorques corridos, el tercer estrato de vegetación, pero es evidente que esto habrá que editarlo de aquí a unos años, ¿vale? Tú puedes jugar con un porcentaje de especies que se adapten a la semisombra,
pero no vas a poner en el año 1 especies de sombra ya, porque es que no... entonces, esto es otro factor que nos puede llevar, aparte de la pérdida de diversidad, a tenerlo en cuenta para que en un futuro saber que habrá ciertas especies que tengamos que modificar, probablemente. Otro elemento, digamos, diferencial con lo que son la gestión tradicional es, bueno, pues los cuadrantes, ¿no? El calendario de tareas, de qué tengo que hacer en cada mes o en cada estación del año, ¿no? Esto es una remodelación de unos parterres de césped que hice para el IES, junto con otra paisajista, y aquí el cliente, bueno, pues cuando acabamos, nos pidió pues eso, un calendario de tareas, y yo le decía, es que esto no se lo va a leer nadie. ¿Vale? O sea, evidentemente formaba parte de nuestro trabajo, lo hicimos y se lo entregamos, pero al final nuestro esfuerzo era decir, aunque sea por un precio irrisorio, que lo es, tenemos que estar aquí, porque no puede ser que yo te dé un papel y esto pues acabe en un cajón. Y bueno, después de muchísimo esfuerzo, pues hemos conseguido que cada mes nos vamos un poco a hacer el seguimiento, pero no os podéis imaginar lo que nos ha costado, ¿vale? En parte nos ha costado dinero porque no nos lo pagan como... O sea, quiero decir que, dejando al lado también el tema económico, muchas veces el cliente no entiende lo necesario que es esta labor. No, es que no, es como decir, a mí dame un Excel y yo ya me apañaré con los jardineros, que es su trabajo, ellos ya saben lo que tienen que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, pues no es así, o sea... entonces, este es otro ejemplo, ¿vale? Un poco en esta línea. Esto es un proyecto de una cubierta verde de Barcelona, ¿vale? De este estudio, y aquí el equipo de jardinería lo que hace el seguimiento, esta cubierta tiene como 4 zonas, ¿vale? Y cuando van a intervenir aquí siempre pasan por las otras 3, aunque no les toque trabajar en ellas, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, por todos los elementos que pueden, digamos, transformar esa plantación, en los que si tú no eres consciente y no has actuado a tiempo, te puede dar doble trabajo, como son, por ejemplo, pues la diseminación de especies que tienen un poder, digamos, más colonizador. Si tú no has estado a tiempo de retirar las semillas secas, luego te va a tocar sacar todos los planteles a mano, ¿vale? Entonces, esa vigilancia que tienen a la hora de gestionar ello, esto es súper acertada, porque aunque no te toque físicamente trabajar sobre ese espacio, hay que estar, bueno, viendo un poco cómo evoluciona esa plantación. Y bueno, pues cerrando un poco ya este capítulo de esa evolución, digamos que forma parte de esa evolución natural, ¿no? El hecho de que algunas especies van a crecer y se van a propagar a expensas de otras, ¿vale? Que va a alterar ese equilibrio inicial, y habrá que tomar una decisión en el sentido de si se recupera el diseño original o se crea uno nuevo partiendo de esa base a la que hemos llegado, ¿no? Y también es muy importante, pues, un poco aceptar cierta incertidumbre y cierta sorpresa, porque muchas veces tú planteas un diseño y la propia respuesta, ¿no?, de esa plantación te da sorpresas que no forman parte de tu diseño, sino que dices, ostras, esto nunca lo hubiera combinado, y a lo mejor por un error o una propagación X, pues, o sea, quiero decir que no hay que tener la foto fija del diseño, decía esto y esto es lo que hay que... Si realmente el resultado supera a lo mejor tu diseño, pues, ¿por qué no lo vas a incorporar? O
incluso incorporar especies espontáneas de alrededor si no tienen un componente invasor. ¿Por qué no vamos a poder incorporar ciertas especies que han llegado a esa plantación, ¿no? Sí quedan bien en ese conjunto. Bueno, aquí un repaso rápido de lo que son a nivel de tareas, ¿no? de gestión. Uno de las tareas, digamos, más importantes que vamos a tener que incorporar es el control de especies dominantes, ¿vale? Muchas veces, aunque tú tengas ciertas nociones de cómo se comporta una planta, hasta que no la plantas y hasta que no, pues no sabes un poco cómo va a responder, ¿no? Y es el caso a lo mejor de estos dos proyectos. En el caso de las plantaciones del Jardín Botánico, bueno, pues comentó Fernando una vez que no contaban con que la melica lo fuera a dominar absolutamente todo, ¿vale? Aunque digas, bueno, sí, pero me gusta mucho y yo la quiero. A veces también, entonces, bueno, han tenido bueno, es un elemento digamos, a gestionar, ¿no? Y el Leimus, en este caso, de la cubierta que os he enseñado antes, pues también han tenido bastantes problemas para equilibrar la plantación y que no acabe dominando esta especie, ¿no? Otra tarea que está muy vinculada a las plantaciones de clima templado, es decir, más al tipo de herbáceas y de vivaces que podéis trabajar vosotros, es la siega invernal a nivel de gestión, ¿vale? Os enseño una foto del jardín que hemos visto antes, del Lurie Garden en Chicago, un conjunto de vivaces enorme, y lo que hacen en muchas de estas plantaciones, en Alemania, en Inglaterra, en Estados Unidos, es una siega a ras, porque la capacidad de rebrote que tienen este tipo de vivaces forma parte de su ciclo y es cómo gestionan este tipo de plantaciones, ¿vale? Para también minimizar este aspecto, pues hay muchísimas plantaciones de estas que incorporan bulbos y que ese periodo, digamos, sin nada es muy cortito, porque a continuación ya van a venir todos los bulbos de principios de año, ¿vale? ¿Qué pasa en las plantaciones, digamos, más vinculadas a lo que trabajamos nosotros en clima mediterráneo? Que evidentemente no es tan factible porque el tipo de planta que usamos nosotros, más leñosa, arbustiva, y que, digamos, el propio componente de la planta no te va a permitir hacer esta siega tan, digamos, masiva, ¿no? También un poco os muestro las dos vertientes porque, bueno, es diferente. Y luego esto que me parece súper importante en el caso de los jardineros, ¿no? Que se dedican a la gestión. Muchas veces, o sea, la poda de los arbustos, o sea, es de una complejidad tal, ¿vale? Porque no es lo mismo, digamos, a ver, realizar una poda pues para mantener la forma compacta, el momento en el que lo tienes que hacer, la altura a la que tienes que podar, o sea, muchas veces cuesta muchísimo encontrar gente que más o menos se pueda manejar con este tipo de tareas y es una tarea también que yo creo que es súper importante que en las escuelas se trabaje, ¿no? De una manera exhaustiva, ¿vale? O sea, porque una vivaz a nivel de mantenimiento es, entre comillas, muchísimo más sencilla que los arbustos, pero es que los arbustos es un mundo brutal de complejidad, ¿vale? Y muchos de estos arbustos en nuestro entorno son los que nos dan precisamente esa estructura que también puedes jugar con mantener las formas más hacia lo que sería una topiaria o simplemente, bueno, pues para que no acabe deslavazada, para que no envejezca rápidamente, o sea, yo creo que es una labor que las escuelas de jardinería deberían incidir mucho en ellas, ¿vale?
bueno, como decía, ¿no? Los pinzados, ¿no? Para mantener esa estructura agrupada, ¿no? Visualmente. Y también, ¿no? Evitar el envejecimiento, sobre todo en aromáticas. O sea, estamos cansados de ver en jardinería pública los romeros que dices, esto no los han tocado ni en 3 años. Las lavandas, lo mismo. Y otra tarea también, bueno, pues es la de potenciar esas segundas floraciones que muchas de las vivaces nos dan, ¿no? El conocer qué plantas pueden dar una segunda floración en el mismo año, pues también es un atributo digamos, a incorporar, ¿no? Dentro de la gestión. Esto es cuando estuve trabajando en este jardín de Alemania, bueno, pues lo que hicimos con las gauras y muchas de las especies que florecían luego en otoño, pues bueno, es realizar ese recorte, ¿no? Y bueno, pues con el tema del riego, esta es una diapositiva que he utilizado en otras charlas y cuando estaba haciendo esta, pues bueno, me parecía un poco igual extremo o excesivo enseñaros esto porque vuestro contexto es otro diferente, ¿no? Que el nuestro, evidentemente, pero aunque entre comillas, sobre el agua, yo creo que no hay que perder de vista que es un bien, un recurso a gestionarlo, digamos, de la manera adecuada y a no desperdiciarlo, ¿vale? Muchos apuntabais ayer que ya estáis introduciendo esa gestión por hidrozonas del césped y que hay céspedes que seguís regando y que otros no, y que la gente, bueno, pues está ya aceptando que el césped amarille en verano, ¿vale? Simplemente, bueno, pues mostraros, ¿no? Un poco de dónde viene, porque nosotros, pues seguro que muchos ya conoceréis, ¿no? El contexto que hemos vivido en los últimos años de restricciones y de sequía en Cataluña. Bueno, pues que en Estados Unidos, en la zona de Arizona, desde los años 70, que empezaron a regular este tema, pues ha llovido mucho y digamos que para que veáis un poco el comparativo, ¿no? El 80% de unifamiliares en los años 70 en Phoenix tenía césped, ¿vale? En el 2019, un 14% de jardines privados, ¿vale? Con esto quiero decir que empezaron en los años 70 a tener los primeros episodios de sequía, ¿vale? Y toda esta regulación, bueno, pues todas estas medidas, deciros que la que ha funcionado mejor y siempre funciona es la del bolsillo, desgraciadamente. Es decir, recomendaciones de plantas de serojardinería, limitar los metros cuadrados de césped en el privado, prohibir el césped en espacio público y en espacios comerciales, ¿no? que todo suma, ¿no? Pero bueno, pues al final lo que son altas tarifas del agua y el tasar el agua a un precio como corresponde, pues es la única manera de que la gente se conciencie, ¿no? de lo escaso, ¿no? Que es este recurso. Entonces, sin llegar a este extremo, porque nosotros, esto es como una escalera, ¿no? Nosotros casi, de alguna manera, miramos hacia aquí, hacia zonas áridas, hacia especies, bueno, pues de Marruecos, por ejemplo, porque o sea, nuestra mirada está hacia abajo y la vuestra y la de Europa está hacia el ámbito mediterráneo. Ya en muchos países europeos, en Lyon, por ejemplo, ya llevan varios años que ya no plantan las especies tradicionales que plantaban ahí como un tilo y ya se han pasado. Los celtis de los viveros de Girona nos lo quitan de las manos los franceses. ¿Vale? Mucha de la producción de Girona se va a Francia, porque ese cambio ya lo han incorporado a ellos hace unos años, ¿no? Entonces, en vuestro caso, todavía yo creo que tenéis unos años de un poco de aprovechar lo que bueno, el tipo de vegetación, digamos, vinculada aquí, pero yo creo que no hay que perder de vista en ciertas intervenciones, no de manera masiva, pero el tener esto en mente
sobre todo pues eso, vinculado a lo que es el agua y el riego, ¿no? en los jardines. Un elemento que nosotros a nivel profesional muchos en nuestro sector utilizamos como referencia a la hora de clasificar y de agrupar las especies son los códigos de resistencia a la sequía, que es una clasificación utilizada por Olivier Philippy, que no sé si muchos los conoceréis, es un viverista del sur de Francia, en el ámbito cerca de Marsella, y estos códigos indican el número de meses que aguanta una planta sin precipitaciones, ¿vale? En vuestro caso, pues bueno, estaríais a lo mejor en 2 y ya la cornisa cantábrica, pues tendríais que utilizar plantas del código 1 y 2, máximo van a aguantar, si usáis las plantas más, digamos, de aquí, 1 mes o 2 sin regar, ¿vale? Y nosotros nos estamos moviendo, pues, en códigos mucho más altos, ¿no? Entonces, claro, con el tema del riego yo creo que hemos pasado un poco de extremos un poco también con lo que pasó el año pasado, ¿no? de las restricciones y el corte que hicieron de la prohibición de regar los jardines, ¿no? Hemos pasado de regar céspedes a te corto el grifo. O sea, quiero decir que siendo conscientes que la jardinería se lleva una cantidad ínfima, el riego, comparado con lo que se invierte, o sea, con lo que gasta la agricultura o la industria, ¿vale? Eso nadie lo pone encima de la mesa, pero es así. O sea, partiendo de esa base, también es verdad que como profesionales deberíamos hacer un esfuerzo en ser mucho más rigurosos de lo que somos a veces con el tema del riego y la gestión del riego. ¿En qué sentido? Pues tanto a la hora de diseñar, de calcular las dosis de riego y los mantenimientos. Alguien apuntaba ayer pues todo lo que se iba en fugas, que muchos ayuntamientos son conscientes de eso, pero no tienen recursos, pero bueno, para mí, antes que pedir una subvención para plantar 50 árboles más, pide una subvención para reponer las fugas que tienes en tu ayuntamiento. Me parece mucho más... o sea, antes de aumentar lo que ya tienes, gestiona lo que tienes ya, ¿no? Entonces, y otro elemento es la agrupación de especies con necesidades hídricas similares, ¿no? Muchas veces vemos plantaciones que dices... o sea, el hecho de mezclar plantas... Aquí he hecho yo una clasificación con diferentes tipos de salvias, ¿no? Entonces... tenemos desde las salvias de código 3, que son las micrófilas y jamensis, ¿vale? Y muchas veces las ves con plantas de necesidades hídricas diferentes, ¿vale? Entonces, esto, bueno, os quería... O sea, el hecho de mezclar plantas de necesidades hídricas diferentes, ¿a qué nos lleva? Pues que si tú estás mezclando esta planta y vas a calcular el agua que necesita esta planta y estas dos plantas están en la misma plantación, ¿vale? La de código 5 está claro que va a tener que recibir la misma cantidad de agua de la de 3, porque a la inversa una de las dos va a caer, ¿vale? Y para mí lo más grave de todo esto no es que haya ciertas plantas que, por ejemplo, con el tema del exceso de riego se nos vayan, sobre todo en el ámbito mediterráneo hay que tener mucho cuidado a la hora de seleccionar especies, que si sabes que la gestión del riego no va a ser la adecuada y se va a regar en exceso porque nadie reprograma el riego en verano, pues hay especies con las que no las puedes introducir en la paleta vegetal porque van a caer, ¿vale? Pero para mí lo más grave no es esto, sino esto de aquí, ¿vale? Todo el agua que tú estás desperdiciando porque no has hecho una agrupación de especies adecuada y estás obligando, posiblemente en esta plantación tengas un 70% de especies de código 5 y un 30% del código 3, pero a la hora de dosificar y calcular las frecuencias manda esta, que está en menor proporción en toda la plantación. ¿Qué quiere decir? Que un 70% de esa plantación se está regando de más y se está tirando,
¿vale? Entonces, este elemento yo creo que es súper importante que se agrupen especies de necesidades hídricas diferentes. Ejemplos como estos, en vuestro caso, no están, digamos, en el caso, dejando al margen el diseño, ¿vale? Estoy hablando más de la gestión del riego, que los parterres con grupos de flores, en vuestro caso yo muchos de lo que he visto pues son especies de necesidades hídricas muy similares a las del césped. Pero es que nosotros en el ámbito mediterráneo, yo estoy cansada de ver esto. O sea, planta mediterránea en medio de un césped, ¿vale? O, por ejemplo, algo así, ¿no? O sea, aquí tenemos una Strelitzia con Vestringias y Pittosporum. Pues una de ellas es la que va a decidir, la que va a marcar la cantidad y la dosis de riego, ¿vale? Y bueno, volviendo un poco al tema del riego relacionado con lo que es el jardín seco, ¿vale? En nuestro caso, pues serían lo que os decía, ¿no? Especies de código 4, 5 y 6, ¿vale? Y esto implica que un jardín sin riego en verano, pues para nosotros tiene este aspecto. Igual que hay gente que ya se está habituando a lo que es un césped amarillo en verano, pues bueno, hay mucha gente que todavía no le cuesta muchísimo y la dificultad yo creo que más grande que podemos tener nosotros es hacer plantaciones bonitas en verano, porque en primavera está chupado, o sea, no tiene ningún secreto, ¿no? Y bueno, aquí simplemente un apunte, esto es un esquema de un libro de Olivier Philippi. Él, bueno, pues es bastante fanático del jardín sin riego, pues aparte de muchas razones, por cómo desarrolla la planta a nivel radicular las raíces en profundidad, el comportamiento radicular frente a una aspersión o a un goteo, eso es evidente, pero muchas veces, pues bueno, no es factible en según qué proyectos de espacio público por los recursos, por el mantenimiento, o sea, una cosa es lo ideal y otra cosa es, no es lo mismo un jardincito a lo mejor privado que algo así, ¿no? Y con esto, igual que con con otros temas, tampoco hay una fórmula, digamos, única. En este caso yo creo que tampoco, ¿no? Cada proyecto requerirá, aunque no sea lo ideal, pero bueno, te vas a tener que adaptar un poco a las condicionantes, ¿no? de cada espacio. Por ejemplo, esto es un hotel de una compañera nuestra de Mercè Trias en Cataluña, que es un jardín, ella no ha establecido riego, pero como mantiene los jardines que diseña, pues también hace riegos de aportación puntuales, ¿vale? ¿Dónde es factible hacer esto? Pues precisamente pues, en espacios a lo mejor, primero que ya no tendría por qué gestionarla a lo mejor uno mismo, ¿no? Pero que en espacios, digamos, en grandes parques, pues esto no es inasumible, ¿no? Muchas veces. Y bueno, simplemente un pequeño repaso a que veamos cómo se materializan este tipo de plantaciones por la complejidad que tienen a la hora de, primero, hacer los planos y segundo, el replanteo en obra, ¿no? Porque esto también es otro mundo, ¿no? Hemos visto que son planos de plantación mucho más complejos. Seguro que muchos de vosotros, si seguís el trabajo de Piet Oudolf, pues bueno, habéis visto los maravillosos planos que hace, que parecen, bueno, obras de arte, y bueno, pues toda la reflexión y toda la complejidad de sus plantaciones están reflejadas en sus planos de plantación, ¿no? Esto es un proyecto en el Vitra Campus. Esto es un ejemplo de estos planos que os decía, ¿vale? Y
a la hora de hacer el replanteo, pues bueno, esto es una manera, ¿no?, de poder, digamos, subdividir el espacio con una retícula, ¿vale?, con un cordel, y lo que se hace es intentar plasmar estas formas luego en tierra, y ya de aquí rellenan con la planta. Claro, esto tiene una inversión de recursos y de dirección de obra que muchas veces en muchos proyectos no es factible, ¿no? Y de hecho, bueno, pues este proyecto es unas plantaciones que hice cuando estaba trabajando en un despacho en París, y bueno, o sea, todo fue fácil en el sentido de que o sea, no tuvimos ni limitación a la hora de número y variedad de especies. Los planos, yo recuerdo lo complejos que eran, y tampoco tuve ningún problema a la hora de, bueno, pues con la brigada que lo plantó. O sea, tú entregabas el plano, lo interpretaban y lo plantaban, punto, ¿vale? Entonces, claro, cuando vine aquí, pues pude colaborar con para unas paisajistas en un proyecto, y bueno, pues yo intenté hacer lo mismo, ¿vale? Esto es una promoción de viviendas de un espacio público en Barcelona, y digamos que el plano de plantación, cuando yo lo presenté, pues me dijeron, mira, es que están aterrorizados los jardineros. Y bueno, conclusión, lo que quiero decir es que el replanteo al final lo tuve que hacer yo físicamente, o sea, no estar dando pautas, sino porque no hubo manera. Primero, o sea, son contratas públicas que muchas veces pues entran empresas que ya sabemos un poco lo que pasa, ¿no? Pero que a lo mejor aquí pequé de ingenua en el sentido de no saber un poco el interlocutor o quién va a ejecutar la obra, ¿no? Muchas veces tienes que, bueno, muchas veces el cliente ya te pone esas cortapisas, ¿vale? Pues a lo mejor si tú has empezado a manejar 10 especies, que ya te has coartado mucho sabiendo el contexto y tal, pues hace poco entregamos también un proyecto y me dijeron, no, 2 especies me pedían. O sea, ¿y quieres variedad estacional? O sea, me dijeron, es que no lo van a mantener. O sea, esto os cuento también un poco la realidad, el día a día de algunos proyectos que tienes que hacer. O sea, yo tuve que ahí rascar y conseguí 5, pero bueno, y con un plano súper sencillo, que muchas veces hay que ser consciente también del cliente, ¿no? De lo que tienes enfrente y de quién lo va a ejecutar. Otra opción es no trabajar con planos de plantación, ¿vale? Este proyecto es, bueno, se me ha olvidado ponerlo, pero es un proyecto de Nigel Dunnett. No tiene mucha calidad porque creo que es una captura de pantalla de un vídeo, ¿vale? Creo. Y él lo que hace, ya hace bastante tiempo, como muchas veces no hay recursos para precisamente hacer una dirección de obra, bueno, primero para dibujar los planos, las horas de trabajo que lleva dibujar planos de esta complejidad. Y segundo, llevar la dirección de obra de este tipo de plantaciones, ¿vale? Todo lo que es el replanteo, pues él, claro, son 30 años de experiencia que el plano de plantación lo tiene en la cabeza, o sea, no le hace falta ese plano, ¿no? Entonces, él lo que suele jugar es con las plantas, digamos, estructurales, las que tienen, digamos, más peso dentro de la plantación, son las que coloca primero y luego va rellenando y va dando pautas de grupos de especies por franjas, por unidad, por formas diferentes, y es un poco el proceso que siguen a la hora de plantar, ¿vale? Evidentemente, si tienes una maestría y una experiencia tal que no te requiera tener un plano de plantación, pues esto es lo ideal.
porque las horas de trabajo que te ahorras aquí es una cosa brutal, ¿vale? Y bueno, pues esto sería el estadio final, ¿no?, de estas plantaciones. Y aquí simplemente un apunte, bueno, pues para comparar, ¿no?, vuestras plantaciones y las nuestras a nivel de clima mediterráneo, ¿no? Fulgen ayer decía que él intentaba pues hacer densidades de plantación mayores. No sé si estás hablando si 8, 9, 10 te parece mucho, pero es lo que suelen utilizar en Europa cuando plantan este tipo de plantaciones. Depende de la especie, pero es un poco para comparar, ¿no? Nosotros a veces el 6-7 está aquí colocado, pero no debería estar porque es una cosa puntual. O sea, nosotros podemos plantar a 1 metro cuadrado, 2 metros cuadrados, 3 metros cuadrados y a veces 4, pero de 1 a 4 sería el rango, digamos, habitual, ¿no?, por comparar. ¿Por qué? Pues bueno, estas plantaciones tienden a crecer más en altura y las nuestras más en anchura, ¿no? Esto es un poco la diferencia. Y a nivel de implantación también es un elemento a incorporar porque este tipo de plantaciones, claro, vosotros a lo mejor en un año ya está el jardín, digamos, consolidado muchas veces y en nuestro caso si incorporas arbustivas o plantas que requieren más tiempo, pues podemos tardar hasta 2 años, ¿no?, hasta ver el jardín un poco consolidado y eso también para clientes impacientes pues también es algo que tienes que transmitir porque el jardín va a tardar algo más de tiempo, ¿vale? Y por último, bueno, pues con todo el tema este de la gestión que comentaba, creo que es, o sea, una de las cosas más importantes o uno de los factores, digamos, más importantes para acompañar este tipo de plantaciones con una correcta gestión es que la aceptación del público no se va a dar si ve un espacio abandonado, dejado y, o sea, si ya de por sí este tipo de plantaciones bien mantenidas tienen cierto aire asilvestrado, que es difícil de aceptar a nivel cultural para mucha gente, imaginaros si no se mantiene, ¿vale? O sea, la necesidad, digamos, de poder gestionar esto y de invertir recursos en esto es importantísima. Entonces, bueno, como decía, ¿no?, o sea, el espacio tiene que tener cierto nivel de legibilidad, ¿vale? Dentro de esta maraña de plantas tiene que haber un cierto ritmo y lo que tú veas, bueno, pues tiene que tener ciertas pistas de mantenimiento, ¿vale? Y no solo, o sea, quiero decir que hay una línea muy fina entre esa parte, digamos, asilvestrada y el abandono, ¿vale? ¿Por qué se da también este tema? Pues también tiene que ver con una cuestión ancestral de evolutiva, ¿no? Lo que es la teoría de la sabana estudia, digamos, que, o sea, el hombre, la aparición del ser humano se dio en la sabana de África, que eran espacios abiertos, con árboles poco densos, de gran envergadura y en el que tenían amplitud visual para no sentirse amenazados, igual que te puedes sentir amenazado en un bosque denso, ¿no? Entonces, esto está mucho más vinculado a lo que es el jardín inglés, ¿vale? Aunque la superficie sea verde, pero digamos que hay cierto componente en nuestro ADN que nos lleva hacia esto de aquí. Entonces, este cambio, ¿vale? Pues lo que decía, si no lo mantienes y si no tiene esa entre comillas, ese aspecto un poco domesticado, hay mucha gente que lo puede ver como inconscientemente amenazante, ¿vale? Otro elemento también otro racionamiento, ¿por qué nos atrae tanto el color? Bueno, pues porque ancestralmente también las flores indicaban alimento, fruto, ¿vale? O sea, que también hay componentes, digamos, muchos de ellos inconscientes hacia esa inclinación que sentimos hacia, aparte de lo cultural, que evidentemente esto
también tiene un componente cultural, histórico muy grande, pero bueno, también es interesante observar un poco también estos temas a nivel evolutivo, ¿no? Y bueno, a nivel de percepción, pues lo que os decía, ¿no? Esto es otro ejemplo de las tareas que hacíamos en este jardín alemán, ¿vale? Bueno, pues con un día de diferencia, fijaros aquí la maraña en la que se llegan a convertir estas especies por la propia evolución, ¿vale? Y llega un momento en verano que dices, bueno, aquí ¿qué es lo que hay que hacer? Ellos lo llamaban cosmetic, ¿vale? Que simplemente no es una labor de mantenimiento como tal, sino es una labor estética, retirar lo que sobra para darle protagonismo a especies emergentes y que esta legibilidad que vemos aquí, pues digamos, está latente aquí, pero lo que sobra hay que quitarlo, ¿vale? Y esto forma también parte de ese mantenimiento. Aquí os pongo otro ejemplo de esta compañera de Mercé, bueno, pues en un jardín privado que ella ha realizado, como os decía, como también mantiene los jardines que diseña, pues bueno, periódicamente pasa en el caso de este arbusto, a darle forma recortada y a ir quitando lo que sobra para bueno, pues que tenga alargar esa estación, digamos, con un buen aspecto, ¿vale? Y esto no tiene nada que ver ni con recortar setos, ni con segar, ¿vale? Esto es una cuestión más, entre comillas, de mantener esa estética del jardín, que es súper necesaria, ¿vale? Y bueno, aquí os muestro un ejemplo, esto es en Barcelona, de los muchos proyectos que se han hecho de renaturalización en los últimos años, que bueno, posiblemente aquí, si pasan una vez al año, pues gracias, ¿no? Pero está claro que ¿qué aceptación social van a tener este tipo de plantaciones si no requieren, o sea, si no reciben el mantenimiento adecuado, ¿vale? Porque van a haber un grupo de matojos, o sea, un poco los comentarios que te llega de mucha gente es que es normal, ¿vale? Porque para ellos esto, ¿vale? Y bueno, y por último, pues os enseño un proyecto que hice en Sitges, en una ciudad costera, en las Navidades pasadas, en el que, bueno, también sabiendo el mantenimiento de ese ayuntamiento, al final yo he quedado con la persona que llevó la obra y que lo plantó. Pues por ejemplo, ahora en noviembre yo le dije, bueno, ya me vengo yo y entre los dos hacemos las 4 cosas que haya que hacer, porque esto era un espacio muy chiquitín, un proyecto piloto de eliminar el césped, pero aquí a él aún le pagan algo, a mí no me pagan nada. Quiero decir que muchas veces esto lo hacen también mucha gente porque no hay medios para mantener, y si tú quieres que tenga cierta aceptación, pues por ejemplo, a la página de Facebook llegó un mensaje de felicitación y tal, y dices, vale, pero es que esta plantación tiene 1 año. O sea, dentro de 5 años, si nadie lo mantiene, esto va a dar pena. Y bueno, pues simplemente quería... aquí había una última página y no ha salido. Ah, ya está. Bueno, que es necesario seguir plantando y seguir aumentando la infraestructura verde, pero a la par tienen que destinarse los recursos económicos y de formación en el mantenimiento, porque una cosa sin la otra pues no tiene sentido.